honra, gloria, alabanza y exaltación, porque no hay otro Dios como tú. Padre, en esta hora te pedimos que sigas con nosotros, con tu santa y dulce presencia. Pero ahora, Padre Dios, que nos dedicaremos a escuchar el mensaje, Señor, que tú has traído para nosotros. Te pedimos hoy, Señor, que no sea mi carne predicando o enseñando tu palabra, que sea tu Santo Espíritu hablándonos, Padre Dios. Que tú te glorifiques, Señor, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Pero también que te glorifiques, Padre Dios, en nuestros corazones, en la meditación de tu palabra. Padre Dios, y que nos des ese discernimiento para entender, Señor, las Escrituras, para hacerlo, oh Dios de la gloria, práctica en nuestras vidas. Y podamos gozarnos, Señor, cada vez de que tú nos hables. Y que si hay algo, Señor, que tenemos que arreglar en nuestras vidas, oh Dios, que podamos arreglarlo bajo tu guianza, la guianza de tu Santo Espíritu, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Hay muchos desvíos en la vida cotidiana sobre la faz de la tierra. Si usted se sube a un tren, si va de Madrid a Lisboa, de pronto no puedes ir directo porque haya ocurrido algún accidente en la vía y ese tren posiblemente tenga que desviarse a otro país, hablando de Europa, a otra ciudad diferente, por un desvío. Posiblemente estés viajando de Bogotá hacia cualquier otra ciudad del Caribe, por decir, vas a Cartagena, pero de pronto hay un derrumbe en la vía, un accidente en la vía, entonces ese bus o esa buseta tiene que desviarse, o si vas en un carro, si vas en moto, o si siquiera en bicicleta, entonces puede tener que desviar del camino que va directamente a esa ciudad, a ese destino. Posiblemente estés en un avión viajando hacia la isla de San Andrés, desde el continente, y hay tormenta, hay dificultades atmosféricas, el clima de pronto está horroroso y el avión no puede aterrizar en San Andrés, entonces desvían el vuelo a Panamá o a un aeropuerto cercano. El más cercano sería en ese momento sería Panamá o a Costa Rica, pero es un desvío. Posiblemente sales de Panamá a San Andrés y se presenta una tormenta más adelante y el clima no te permite llegar a tu destino. Y consultas y ves la cuestión atmosférica, dices, no, yo tengo que desviarme, ir a otro lugar más cercano y refugiar mientras pasa la tormenta. El pueblo de Israel tenía como mandato salir de Egipto e ir a la tierra prometida. Una vez ya cruzado el Mar Rojo, ahí empezaba de verdad la trayectoria a su destino. Y esa trayectoria a su destino significaba acampar, levantar el campamento cada día, caminar durante tanto tiempo, volver a hacer el campamento y volver a levantar el campamento. Pero creo que muchas familias decidieron no levantar el campamento, no seguir, y se perdían, se desviaban del destino. ¿Y por qué se desviaban del destino? Se desviaban del destino porque de noche había una columna de fuego y de día una columna de humo, una columna de nube que los guiaba.
Entonces, cuando estas familias decidían no seguir, se quedaban en el desierto. Y porque no tenían una guía, no tenían una brújula. Nosotros hoy vamos a hablar de algo que pueda que nos duela un poquito, solo un poquito, y es sobre el desvío espiritual. Aleluya, aleluya. Pero tenemos que hacer una pregunta, si sabemos qué es. Gloria sea el Señor. Y es cuando el corazón empieza a caminar por sí solo. Pero el corazón empieza a caminar, pero no hacia el pastor. Y quiero hacer una claridad. No hacia el pastor de carnita y de huesitos. No al predicador, sino el pastor de pastores. Es también, se nota el desvío, es cuando nosotros oramos, pero ya no nos escuchamos a nosotros mismos en nuestra oración. Cuando leemos la Biblia, pero las letras pasan como ruido de fondo. Leemos la palabra y no encontramos el sentido, no encontramos el rema, no hay esa agua viva dentro de nosotros, como dice Jesucristo a la mujer samaritana. Si yo te diera de beber de esta agua, correría por tu ser como ríos de agua viva. Mi amada estuvo compartiendo con nosotros hace unos días atrás en el devocional, en Lucas capítulo 24, verso 45, si no me equivoco. Y hay algo que llamó la atención. Se habla de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y eso siempre hará falta en nosotros. Cuando leemos la Escritura y no tenemos entendimiento de lo que estamos leyendo, es porque hay un síntoma de desvío espiritual. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Cuando levantas tus manos en el culto, pero por dentro estamos pensando en la cuenta pendiente, que si dejamos la estufa prendida, que ciertas cosas pasan por nuestra mente y perdemos y nos desviamos porque perdemos el ritmo espiritual y nos desviamos espiritualmente. Notamos el desvío espiritual en el enojo, en las cosas cuando dice mañana lo arreglo. Isaías 53:6 dice, y lo dice bien crudo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. ¿Ven? Que no fue un accidente, fue una elección. Nosotros somos los que elegimos desviarnos. El desvío espiritual es elección nuestra. No podemos echarle la culpa a nadie. No podemos echarle la culpa al vecino. De pronto aquellos en el desierto le echaban la culpa a Moisés, que los trajo al desierto para morir. Ellos siempre buscamos excusa y le echamos la culpa a otra persona. Pero no debe ser así. Cada vez es elección propia. La oveja no se pierde porque el lobo la arrastra. Se pierde porque deja de ¿qué? De mirar al pastor. La palabra nos enseña: fijo los ojos en Cristo Jesús, que es autor y consumador de la fe. Y aquí quiero volver con mi gran amigo Pedro, mi Mompiri, mi llavería Pedro. Los discípulos estaban en la barca en medio de la noche y Jesús camina sobre el agua y ellos se espantan, dicen: un fantasma,
un fantasma. Y todos gritaron al unísono, un fantasma. ¿Te imaginas cómo sonó eso en medio del mar? Y estaban asustados. Pero Pedro le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti, o permita que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro, fijo los ojos en el Señor, empieza a caminar. O sea, tenía dirección espiritual, tenía esa certeza espiritual, porque tenía la vista en el Maestro. Él tiene la vista en el Pastor de pastores, tenía su vista fina, pero de un momento desvió la vista y miró el mar. Y vio tan grande el mar, vio la inmensidad del mar, lo oscuro del mar, y empezó a hundirse. Pero no se quedó ahí, y es donde muchos critican y dejan hasta ahí. Pero él le dice, Señor, sálvame. Cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones adversas en nuestras vidas, cuando nosotros nos encontramos y sentimos que hay una desviación espiritual, entonces es cuando nosotros debemos pedirle al Señor, sin pena, sin vergüenza, pedirle al Señor, ayúdame. Es cuando nosotros debemos volver a recurrir a Él. La oveja, cuando está perdida, no se acuerda del camino, no sabe el camino, pero el pastor reconoce la voz del pastor, y el pastor lo llama a esa oveja, y esa oveja va hacia el pastor. Es la diferencia. Te puedes desviar, cualquiera nos podemos desviar espiritualmente, pero tenemos que tener esa certeza de saber pedir ayuda en el momento. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Como decía, que la oveja no se pierde porque el lobo lo arrastra, se pierde porque deja de mirar al pastor. Y ahí está el engaño más peligroso, que es que un poco desviado no mata. Vuelvo y le digo, no hay pecado pequeño ni pecado grande, todos son contados por pecado. Y el pecado es lo que nos desvía de la dirección espiritual, lo que el Señor ha trazado para nosotros. Gloria sea el Señor. No se puede tratar como si fuera un charco y no un abismo. Si nosotros lo seguimos tratando, no, este es un charco, pero en realidad es un abismo. La separación. Por eso, cuando el rico y Lázaro, el rico le decía que yo vaya y le persuada a mis hermanos, si tú no puedes ir para allá porque hay un abismo, hay una distancia grande. La perdición, cuando se está en la perdición, la brecha es muy grande. El hijo pródigo, cuando salió de casa, la distancia era muy grande, pero había algo en su corazón que se acordó de su padre. Nosotros de pronto queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza y por nuestro propio camino, pero él se acordó de que tenía un padre, y nosotros debemos acordarlo de nuestro pastor cuando hallamos en circunstancias adversas. La misma palabra nos enseña, de modo si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Todos estamos expuestos, absolutamente todo. Desde los primeros hombres, grandes hombres de Dios que conoció a Dios, estuvieron expuestos. Los mismos discípulos de Jesús, convirtiéndose después en apóstoles, todos estuvieron expuestos. Cuando Jesús fue tomado, fue arrestado, todos también se desviaron, tuvieron su desvío espiritual. Aleluya. Habla la palabra de que Pedro negó 3 veces a Jesús, pero ¿qué pasó con los otros? Los otros, ¿para dónde estaban los otros? Salieron huyendo, se desviaron también. Así que esto no tiene color de piel ni jerarquía. Mientras tengamos un corazón latiendo en nuestros corazones,
unos pulmoncitos absorbiendo y echando, expulsando aire, mientras tengamos unos ojitos, una boquita, mientras tengamos un cuerpo, mientras somos un ser viviente, cualquiera se puede desviar, pero no debemos quedarnos en el desvío, aleluya. No debemos quedarnos en el desvío. El corazón se va enfriando poco a poco. El culto se vuelve rutina. La oración se vuelve una fórmula. Y nos damos cuenta un día que ya no sentimos nada. ¿Y saben qué es lo peor? Que el desvío no empieza con grandes pecados. Empieza con algo que se llama la indiferencia. Con decir mañana, con decir ya estoy bien, con decir Dios entiende. Ahí donde empieza. Pero hay una noticia buena. El pastor nunca deja de buscar. Él habla de las 99 que están en el aprisco, más la oveja que estaba descarriada, que él dice que hay que salir a buscarlo. Él siempre está buscando. Él nunca deja de buscar. Así que tú te sientes perdido o desviado. Yo quiero decirte, o decirnos más bien, que hay alguien que nos está buscando y es nuestro Señor y Salvador. Aleluya. En Isaías 53 él mismo nos dice: ya yo cargué en él el pecado de todos nosotros. O sea que el pecado de todos nosotros lo dejó fue en su Hijo, Jesucristo. O sea, mientras tú te desvías, Él ya pagó el precio para traerte de vuelta. O sea, un tiquete que tú compraste, el tiquete de ida para desviarte, pero Él ya pagó el tiquete de regreso para que nosotros podamos regresar a Él. Ya está pago. Y no es porque nosotros lo merezcamos. Él nos busca, ¿sabes por qué nos busca Él? Porque nos ama. Dios nos ama. El Señor nos ama, por eso es que nos busca. Y por eso es que estamos aquí, aleluya. Gloria sea a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que todo, tenemos que reconocer nuestra condición, dónde estamos. No debemos fingir. Tenemos que decirle al Señor: me desvié, me cansé, me distraje. Entonces tenemos que volver al punto cero, al punto de la cruz, al punto de ese primer amor. Recordarnos cómo nos gozamos en el servicio, recordarnos cómo nos postramos en el servicio. Todas estas cosas ayudan a bien, aleluya. Recordarnos que no podíamos acostarnos sin orar, que no podíamos pasar un día sin leer la palabra de Dios. Recordarnos que lo primero que hacíamos al abrir los ojitos era adorarle a Él y darle gracias, aleluya. Aleluya. Y tenemos que volver al punto cero, no a la emoción, no al sentimiento, al punto cero que es la cruz. Ahí está el imán. Ahí está el imán. Pero también debemos caminar paso a paso, aunque sea así arrastrándonos, porque el desvío espiritual no se arregla con un amén, como un amén rápido, se arregla con una obediencia terca. Yo no hago eso porque el Señor no le agrada. Eso se llama obediencia terca. Obediencia terca, que nada te pueda persuadir de hacer el bien, de hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Esa es la obediencia terca. Hay una obediencia que es nociva, que es el yo, pero hay una obediencia terca que funciona y es hacer la voluntad de Dios y que nada nos desvíe. Bendito sea su santo nombre. La oveja
perdida no se salva porque se acuerda del camino. Él se salva, o la oveja se salva, porque escucha la voz. Y la voz sigue llamando: ven, regresa, estoy aquí. ¿Estamos escuchando lo que el Señor nos está diciendo hoy? Porque Él no se cansa. Y nosotros, a mí me gusta predicar en plural, nosotros podemos volver. Nosotros podemos volver. Donde quiera que estemos, si estamos en el desierto, vamos a encontrar esa voz que nos llama. Estamos en silencio, vamos a escuchar esa voz que nos llama. Porque el desvío espiritual no se oye en el ruido del mundo, se oye cuando todo se apaga, cuando el teléfono está en silencio, cuando no hay aplausos ni likes, cuando la Biblia está abierta y no hay nadie mirando. Ahí, en ese vacío, el pastor susurra y pregunta: Where are you? ¿Dónde estás? Nosotros no debemos espantarnos si nos duele. El desierto quema, pero también limpia. No es castigo, es el camino de regreso. Bendito sea el Señor. Esto es poderoso. Así que tenemos que ir, aunque sea cojeando. La oveja que está buscando el Señor era la pierna torcida, la patilla rajada, la patilla quebrada, la lisiada. Y nos sentimos así cuando nos desviamos. Nos sentimos cojos. Pero tenemos que regresar. Regresar a ese primer amor. Regresar a ese lugar, a ese momento cero. Y como volver a empezar. Y hay que hacerlo, aunque no tengamos ganas, tenemos que hacerlo. Porque es mucho lo que está en juego. Es la eternidad con Él, es la que ponemos en juego. ¿Por qué? Porque el que se desvía nunca llega solo. El pastor ya está buscándonos. Y bajo el desierto, o en el desierto bajo esa luna fría, vas a oírlo. Estamos listos para callarnos un rato y escuchar su voz. Esto va para nuestras hermanas. Hermanas que hacen lo que hacen las hermanas en la semana. Y decirles que no hay luces de escenario, no hay micrófono, no hay amén colectivo. Solo hay un lunes de lavandería. Y ese lunes de lavandería te dispones a lavar la ropa. Puede ser cualquier día, pero van a poner un lunes. Dispones a lavar la ropa. Sales la ropa, la extiendes al sol, se ve muy bonito. Pero estás ahí, te descuidas un ratico, viene un chapuzón y se te moja la ropa. Ahí se acabó el gozo, la alegría, la felicidad. Viene la cara larga y te quejas y murmuras y, mejor dicho, quieres matar y comer del muerto. Tienes el martes con tus hijos gritando. El miércoles con tu jefe que no te entiende. El jueves con el dolor de cabeza. El viernes con el cansancio que pesa como plomo. Y ahí en medio de la semana, cuando justo nadie te ve,
ahí es donde el pastor se acerca. Él es el pastor no solo los domingos de culto, Él es el pastor de domingo a domingo. Y no importa lo que estemos haciendo, no importa en lo que estemos, Él está pendiente de nosotros. Y debemos tener eso siempre en cuenta. Él nos ve, nos llama, nos escucha, está atento a nosotros. Él no se desvía. Nosotros sí podemos desviarnos, pero el propósito que tiene con cada uno de nosotros, Él nunca se va a desviar de ese propósito. Puede que nosotros tengamos propósitos diferentes, pero Él nunca tendrá otro propósito diferente para nosotros. Aleluya. Y nosotros tenemos que entender lo que siempre va a estar cerca. Hermanas, la fe no se guarda para el domingo. Se cocina en el lavaplato. Se ora en la fila del supermercado. Se llora en el baño con la puerta cerrada. ¿Y saben qué? Ese hacer tan chiquito es lo que cuenta. Lavar, orar, perdonar, callar cuando quieras gritar. Eso es obediencia. Eso es volver. Eso es volver. Son cosas pequeñas que tenemos que tener en cuenta en nuestro diario vivir como creyentes, como hijos de Dios. El desvío no se vence con un retiro. Se vence con 10 minutos de oración antes de dormir. Con una palabra amable al que te hirió. Con un Señor, ayúdame, susurrando en el tráfico. Eso funciona. Que si funciona, funciona. A veces a mí me hacen ciertas preguntas y yo no tengo la respuesta. Y yo susurro y digo, Señor, dame sabiduría, ciencia, inteligencia. Le digo. Y no sé de dónde sale. Ahí tengo la respuesta. Sé qué responder. Pero si dependo de mí, de mi conocimiento, puedo decir cualquier cosa que no va a servir y puedo quedar en ridículo. Pero cuando nosotros susurramos al Señor, Señor, ayúdame. Señor, yo no sé, tú sabes todo, Señor. Por eso Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Después de hacerle tantas preguntas, Pedro le pregunta al Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice, Señor, tú lo sabes todo. Y Él lo sabe todo, lo que nosotros no sabemos, Él lo sabe. Pero ¿sabes lo bueno de esto? Que Él quiere compartir ese conocimiento, esa sabiduría con nosotros. Esa respuesta a esas preguntas que nosotros no lo sabemos, Él lo sabe. Y Él quiere decirlo también, susurrarnos a nosotros. Gloria sea al Señor. La semana no es un castigo. La semana es el desierto donde nos encontramos. De domingo a sábado. O de lunes a domingo, como tú lo quieras poner. Mis amadas y amados, si estamos cansados hoy, si la casa está en un desastre, si el corazón pesa, ¿qué debemos hacer? Levantar la mirada. Él no necesita que nosotros estemos perfectos, solo que abramos la puerta. Mis amados, esta es la semana y Él está ahí pendiente, esperándonos. Amados y amadas, no necesitamos ser fuertes todo el tiempo. Uno puede decir en el momento y reconocer, Señor, estoy roto o estoy rota. Estoy hecho un guiñapo, estoy hecho un desastre. Reconocer nuestra condición delante de Él no es cuestión de vergüenza, es cuestión de sensatez, de humildad.
es un corazón contrito y humillado delante de Él. Y eso es lo que Él espera cuando nos sinceramos con Él, cuando le decimos la verdad a Él, no con palabras rimbombantes, no con oraciones grandilocuentes. Esa sinceridad de corazón, porque Él ya sabe quiénes somos nosotros y qué tenemos por dentro. Simplemente Él espera que nosotros se lo digamos, para que Él poder coger esa vasija y moldearlo otra vez. Va a doler cuando ese barro está en sus manos, va a doler, pero cuando Él lo suelta, va a ser una obra perfecta en nosotros y vamos a sentir el alivio. Hay muchas personas que le temen a una inyección. Muchas personas, grandes hombres, robustos, corpulentos, ven una jeringa y se paniquean. ¿Y qué problema? Ese pinchazo. Y si lo que hay en esa jeringa es medicamento a base de aceite, va a doler. Que si va a doler, va a doler. Pero ese medicamento te va a aliviar ese mal. Y así es en el Señor. Va a doler, pero no es eterno el dolor. Por ahí hay un dicho que dice, es mejor colorado un día que pálido toda la vida. Va a doler. Si hay que llorar delante del llore, lágrimas, moqué, lo que quieras, pero va a doler. Y si nos duele, vamos a tener alivio. De todas formas, el dolor no va a ser eterno, sino que vamos a tener alivio. Y eso es lo que basta. Porque el Señor no busca héroes ni heroínas. Busca hijos e hijas que se dejen abrazar. Recordemos al Padre con el Hijo pródigo. El Hijo pródigo se dejó abrazar. Si él lo hubiera rechazado nuevamente, iba a donde el Padre y hubiera rechazado el abrazo del Padre o el beso del Padre, no habría reconciliación. Él quiere abrazarnos, Él quiere besarnos, y nosotros no debemos ponerle resistencia a Él. Eso es lo que Él busca, y nosotros tenemos que dejarnos abrazar de Él. Así que, mis amados y amadas, respiremos. Podemos apoyar nuestra frente en la almohada y dejar entrar al Señor. Él no se escandaliza en nuestro cansancio. Por eso Él dice, venid a mí todos aquellos que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. La puerta siempre, la invitación está abierta. Y no es una invitación simplemente escrita ahí, es eternamente para nosotros, mientras tengamos aliento de vida. Este proceso desde que nacimos hasta que vayamos a la tumba, son procesos. Pero cuando nos encontramos en el desierto, cuando nos encontramos con el cansancio, cuando nos encontramos con los problemas, sabemos que podemos contar con Él. Él no se escandaliza por tus lágrimas, lloras si tienes que llorar. Unos bobos por ahí dicen que los hombres no lloran. Yo creo que nosotros los hombres lloramos más que las mujeres. Y tampoco Él se escandaliza por cuando uno dice, no puedo más. Porque Él mismo dice, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Él estaba cansado, Él conoce porque lo vivió. Y le dice al Padre, está diciendo que ya no puedo más. Así que no nos sintamos mal con decir no puedo más. Él solo quiere estar con nosotros. Me gusta pluralizar. Él estará en medio de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Él está en medio de tu semana.
Él está en medio de tu silencio, en medio de tu no sé qué hacer. Amados y amadas, Él ya llegó. Solo falta que le digas, heme aquí, o decir, aquí estoy, de que permítale a Él hacer el resto. A veces queremos ayudar a Dios. Permítale el trabajo en nosotros, reconocer y decirle que te necesitamos. Permítale Él hacer el resto. Y nuestro profetizar debería ser, y no con grandes palabras, no con así dice el Señor en tono de película, sino con la vida misma, con nuestro matrimonio, que nuestro matrimonio sea una profecía, donde Dios restaura, que tu hijo o tu hija te vea perdonar, Dios sana, que tu vecino vea que no te rindes, porque Dios te sostiene. Y la profecía más fuerte no sale de un púlpito, sale de una madre que se levanta a las 5 para orar por su familia, de un padre que abraza aunque le duela, de una hermana que dice, sigo aquí cuando todos se fueron. Eso es profetizar, sin micrófono, sin público, solo con tu obediencia terca, que grita más fuerte que cualquier prédica. Y cuando el mundo te diga, ¿estás loco? ¿Para qué sigues? Tú no respondas, solo sigues, porque el mejor sermón no se dice, se vive. Démosle la gloria, la honra al Señor por traernos esta meditación en esta mañana. Gloria sea a Dios, aleluya. Gloria sea al Señor. Bueno.